Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que pues todos la estén pasando bien en estos días de cuarentena. Eh, Hoy no les voy a contar cuentos de la manera tradicional que estoy haciendo, que son cuentos más bien como una versión un plot, lo que he estado haciendo, porque tampoco es contarlos de manera tan escénica como lo hacemos cuando hacemos nuestras funciones. Pero ni siquiera eso, como les he dicho, ni siquiera eso hoy voy a hacer. Hoy quisiera contarles una anécdota, porque hoy es Viernes Santos y quisiera hablar un poquito de este tema del Viernes Santos, porque me resulta a mí una mezcla de dos cosas, un poco de nostalgia y un poco de coraje, ver cómo hoy día pues han cambiado las cosas. Yo soy de la generación que creció escuchando historias de Semana Santa. Nosotros crecimos en La Chorrera, cuando La Chorrera todavía era una aldea, donde todavía se contaban cuentos de duendes, de brujas, de aparecidos. Eran los tiempos en que cuando llegaba la tarde nos poníamos a jugar la lleva, al compañerito Pío Pío, a las escondidas, al trompo, a la rayuela y muchos otros juegos. Pero siempre había una hora precisa en la que a veces nos reuníamos en una esquina o debajo de un palo a contarnos historias. Y así pasamos nuestra infancia. No sé si ahorita podrán escuchar eh, en el barrio donde estoy, alguien está con un wheeler limpiando su patio. Esta mañana alguien estaba con un taladro taladrando algo, no sé qué hacía. Y otros vecinos oyendo música salsa, música de lo que sea. Pero antes eso no se veía, antes había un concepto que era resguardarse. Y era una cosa que todo el mundo respetaba, incluso hasta los no creyentes. Creo que es un poco triste desde el punto de vista eh, pues religioso que se haya perdido ese temor. Creo que también un poco triste que culturalmente nosotros mismos ya no respetamos la tradición, pues quizás por los cambios y todas las cosas que se dan hoy día en términos de tecnología, pues ya la gente no le tiene miedo a nada. Ya, por ejemplo, por acá, por estas áreas, la Chorrera, que antes todo era monte, ya no se le tiene miedo a nada. Yo creo que ahora es al revés. La Tulivieja se esconde, ella es la que se esconde para que no la vayan a asaltar. En fin. Y hablando un poco de esas cosas, yo quería contarles una anécdota que nos pasó. Bueno, en esos tiempos, cuando nosotros éramos niños, escuchábamos muchas historias. Eran los tiempos en que se escuchaba la historia del perro negro, eran las historias de la mula enfrenada, era una mula que pasaba pues, por el pueblo y que nadie sabía eh, a dónde iba a dar y ni siquiera de dónde salía. Era la, la creencia de que te podías convertir en pescado o en un animal si te atrapabas a un árbol o te metías en un río. Eran los tiempos pues en que creíamos en el Padre sin cabeza, en la procesión de las ánimas. Hay un cuento eh, muy importante de que está, si mal no recuerdo, en el libro, déjenme ver porque por aquí los tengo, donde se habla del penitente de la otra vida. Es un cuento que Juan Antonio Gómez recoge en este libro. También, pues, hay muchos cuentos que están en los cuentos y leyendas del folclore panameño, como en este, ¿ya? Y no podemos olvidar la, las leyendas panameñas de Sergio González Ruiz, que también se pueden conseguir en la biblioteca. Y bueno, en este libro que es muy poco conocido, Nuestro Saber Oral, también hay cuentos de toda la área del limbo centroamericano. Pero como le estaba diciendo, hay muchas versiones de estos cuentos del Padre Sin Cabeza, de la Silampa, la Tulivieja, la Tepesa, la Tulivieja o la Tepesa,
que según Juanita Oyer de Mulford, era una mujer que se llamaba María Dolores Berti, o mejor conocida como Lola Berti. Y también en El ahogado, recuerden, de Tristán Solarte se hace referencia a la Tulivieja. De hecho, Rafael, que es el protagonista, él es hijo de la Tulivieja. Pero de todas estas historias, hay una que a mí me llama mucho la atención y que nunca lo he contado ni siquiera a mis hijos, pero ahora lo van a saber. Y es una anécdota que tuvimos nosotros cuando éramos pelados con el tema del hombre del saco. El hombre del saco era este hombre que viejo, un poco vestido como un campesino que cruzaba el pueblo con un saco. Nosotros lo molestábamos, le decíamos, ahí viene el hombre del saco. Se enojaba, a veces no decía nada, pero con su mirada podíamos ver cómo el señor se enojaba. Y pues por donde yo vivía, por la Mata del Coco, todo eso era monte, puro monte. Y nosotros teníamos biombo, bueno, me da pena decirlo ahora, pero nos hacíamos biombo para tirarle a los pericos. Yo nunca pude tumbar uno, tenía muy mala puntería, por suerte. Y nos metíamos con los biombos para también cazar toda clase de bichos, por ejemplo, muletos, porque en esos tiempos el muleto es como un conejo, es un conejo, pero nosotros le decíamos el muleto era chocolate y más largo, muy largo y muy veloz. Y por donde nosotros vivíamos había mucho monte y habíamos construido como especie de cuevas entre el pajal. Eran unos montes pero altísimos, unos pajales enormes, gigantescos, y nosotros habíamos logrado construir dentro del pajal como una especie de laberinto. Eran cuevitas que cogían para izquierda, para derecha, para el frente, para todas partes. Incluso eran tan grandes que a veces uno lograba perderse adentro. Eso estaba por ahí por donde estaba la escuela Espinel, de hecho, donde antes estaba el huerto de la escuela Víctor Espinel, lo que era el huerto. eh, Eso era puro monte y allí nosotros nos metíamos y habíamos construido ese laberinto ahí adentro. Y así nos las pasábamos jugando. Pero el hombre del saco siempre pasaba y nosotros desde un palo de caimito o desde cerca de un palo de nance que había allí le gritábamos de toda clase de intemperie y salíamos corriendo. Nuestras familias, mi abuela, mis tías, incluso nuestros padres nos regañaban y nos decían que no jugáramos con el hombre saco, que nos iba a llevar. Las historias eran múltiples. Se decía que el hombre del saco se llevaba de alguna forma con la tepesa o la tulivieja. Quizás eran novios, quién sabe. La tepesa, recuerden muy bien la historia, es esta mujer que abandonó a sus hijos. Incluso hay una historia que es la más cruel, que dice que ella ahogó a sus hijos en el río, y por eso ahora la tepesa o la tulivieja vaga por los ríos diciendo, ¿dónde están mis hijos? Diciendo a veces, me pesa, por eso se llama tepesa. Y pues decían, claro que desde luego lo más seguro es que sea un cuento, que ella robaba niños chiquititos y era para comérselos, ¿ya? Y quizás los huesos que quedaban se los daba al hombre del saco. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero el hombre del saco allí cargaba los restos de los niños. Eso decía, pero desde luego seguramente eran cuentos. La cosa es que una tarde nosotros jugando, una vez más venía el hombre del saco y comenzamos a molestarlo. Le comenzamos en esta ocasión a tirar piedras. Y creo que una de las piedras lo golpeó, no sé, pero se detuvo y nos miró con una cara de tanto odio que nosotros en serio le cogimos mucho miedo. Y no pasó nada. Al día siguiente volvimos a hacer lo de siempre y jugamos. Pero ya entrando casi la noche nos fuimos a ese laberinto en el pajar y nos metimos, nos sumergimos en lo más profundo a ver si veíamos algún muleto. Ese día no debió haber pasado porque nosotros violentamos una norma espiritual y fue que salimos en Viernes Santo. Recuerdo que nos habían dicho, nos
nos habían regañado, nos habían dicho para dónde van, dejen de esas cosas, pero nosotros como estaba tan cerca, vamos aquí nada más cerquita al monte y para ver si vemos un muleto. De hecho vimos un muleto. El conejo se paraba y nos miraba con sus ojos rojos y seguía el camino. Nosotros lo tratábamos de corretear, pero se alejaba un poco más. Era muy raro porque los muletos por lo regular salían corriendo y ya nunca más lo volvías a ver. Tenías que ser muy rápido para poder darle con una piedra, con el biombo. Pero ese muleto en especial se detenía, como dándonos chance para que nosotros lo alcanzáramos. Y éramos como 2 o 3, que si mal no recuerdo, éramos como 3 muchachos, no éramos más. Y comenzamos a gatear entre la hierba, en el pajar, escondidos dentro del mismo monte, detrás del muleto. De pronto, no sé por qué, pero ese muleto cambió de color. O quizás era mi imaginación, nunca lo voy a saber. Pero de repente ese muleto estaba negro. Y seguimos persiguiéndolo y cada vez metiéndolo más en el fondo del pajar. Y el muleto no solamente había cambiado de color, esta vez era como si se hubiese multiplicado. Eran 2 muletos. No sabíamos de dónde había salido el otro, pero comenzaron a caminar de la misma forma. Caminaban un poco rápido, miraban hacia atrás, como esperando que nosotros los alcanzáramos. Pareciera que nos quisieran perder en el pajar. Y nosotros seguimos gateando y gateando y nos fuimos sumergiendo en el monte hasta que nos dimos cuenta que estamos perdidos en nuestro propio laberinto. Cuando de pronto, en una esquina a lo lejos, vimos cómo los 2 animales se escondían. Y tuvimos el valor todavía de tratar de llegar hasta esa parte. Ya a esa hora casi caía la noche, ya casi prácticamente estaba oscuro, pero queríamos saber si podíamos atrapar a los muletos. Así que caminamos un poco más, gateando prácticamente, nos arrastramos y llegamos a esa esquina. Y cuando nos asomamos, allí estaban. Desde luego, ustedes no me van a creer. Recuerden que yo soy solamente un cuentacuentos ahora, pero en aquella ocasión podría jurar que allí estaba el hombre del saco, junto a una mujer de vestido blanco, con el cabello que le caía todo hacia el rostro, que no se le veía, y el hombre del saco parecía que acomodaba en el saco unos pequeños huesos. Eran tan pequeños que podían de pronto haber sido los huesos de un pollo o quién sabe, pero yo estoy seguro, puedo asegurar que vi en el saco los restos de una calavera pequeña, de una calavera pequeña. Y en ese momento, se imagina, corrimos tan fuerte, y corrimos y corrimos y corrimos hasta lograr salir de nuestro laberinto de pajar. Y eso pasó hace mucho tiempo. La memoria prácticamente tenía eso en algún rincón de mis recuerdos como una anécdota. Pero hoy tristemente recuerdo que era la única forma que nosotros pudimos de ese día en adelante respetar el Viernes Santo. Y cada vez que veíamos al hombre del saco, ya no le gritábamos nada, ni siquiera nos atrevimos a mirarlo. Solamente lo veíamos pasar que iba con su saco, un saco lleno, no se sabe. Recuerden que yo soy simplemente un cuentacuentos. Que la pasen bien.